Queridos estudiantes, hoy estaremos estudiando un tema que es muy importante, que se llama semejanza de polígonos y teorema de Tales. Estaremos viendo los criterios que debemos aplicar para asegurar que dos polígonos son semejantes, ¿sí? Y también estaremos revisando cómo podemos aplicar para el criterio de semejanza, ¿sí?, el criterio del teorema de Tales, ¿sí?, con los polígonos proporcionales, ¿sí? Les deseo éxito en esta tutoría. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Queridos estudiantes, en este día estaremos tratando el tema semejanza de polígonos, criterios y teorema de Tales. Eso lo va a encontrar usted en las páginas 170 y 171 del libro, ¿verdad? Vamos a leer un poquito el concepto, que es importante saberlo también para poder ya después realizar algún ejercicio de aplicación. Aquí dice, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma. Como vemos aquí, hay dos triángulos, ¿verdad? A', C', B', y el triángulo ACB. Son semejantes a simple vista, ¿por qué? Porque tienen la misma forma, lo único que el uno es más grande y el otro más pequeño, ¿verdad? Ahora, incluso si el triángulo estuviera en otro giro, es decir, estuviera girado, el triángulo más grande, ¿sí?, pueden ser semejantes, aunque esté en otro giro, pero son semejantes. Vamos a ver por qué. Sí, también tienen sus ángulos, tienen las mismas medidas, o sea, son congruentes. ¿Qué triángulo? Los triángulos interiores. Veamos, A va a valer lo mismo que A', ángulo C va a valer lo mismo que C', y ángulo B lo mismo que B', ¿sí? Y sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significan lados correspondientes? Bien, lados correspondientes significan, ¿sí?, los lados que tienen el mismo sentido, la misma inclinación, el mismo lado. Aquí, AC es el lado correspondiente de A', C'. Por lo tanto, CB es el lado correspondiente de C', B'. Y luego tenemos AB es el lado correspondiente de A', B' o viceversa. O sea, yo puedo decir que A', C' es correspondiente con AC, C', B' es correspondiente con CB y A', B' es correspondiente con AB. ¿Sí? Bien, ¿cómo yo puedo darme cuenta que estos triángulos son semejantes? ¿Sí? Porque sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significa que son proporcionales? Significa que al compararlos uno con el otro, ¿sí?, después el otro con el otro, el otro con el otro, cada uno de esos lados correspondientes, ¿sí?, es decir, dividir el uno para el otro, me va a dar el mismo valor siempre. Es decir, una constante de proporcionalidad o razón de semejanza, que también se le llama. A ver, si yo divido 6.4 para 3.2, me va a dar 2, ¿verdad? 6.4, vamos a hacerlo, dividido para 3.2, me da 2. Si divido 5, este lado correspondiente con el de acá, el lado C', B' con el CB, 5 dividido para 2.5 me da 2. Y si divido 8 para 4 también me da 2. Entonces 2 es el mismo valor que sale al dividir cada uno de esos lados, y eso se llama razón de semejanza. Aparte que los ángulos interiores son iguales. Recordemos que la suma total de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Ese dato hay que tenerlo muy presente para luego poder realizar los ejercicios. Entonces, en conclusión, dos figuras son semejantes, dos polígonos son semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales y cuando sus ángulos interiores son congruentes. Ángulos interiores correspondientes son congruentes, es decir, iguales. Bien. Veamos el teorema de Tales. El teorema de Tales, ¿qué nos dice? El teorema de Tales nos dice que si yo tengo dos rectas o tres rectas paralelas, como en el caso de aquí A, B y C, que están en líneas punteadas, y son cortadas por dos líneas o otras rectas más que son secantes, por ejemplo, las rectas de color rojo que se ven aquí, R y S respectivamente, son secantes porque llega un momento que se unen. Si se da cuenta, se unen ahí, en este punto en común. Entonces, si esas son paralelas y están cortadas por líneas
secantes, se forman segmentos proporcionales. En otras palabras, el segmento AB, ¿sí?, es proporcional al segmento BC, ¿sí?, perdón, al segmento A'B', y el segmento BC es proporcional a B'C', ¿sí? Aparte de que los segmentos congruentes, es decir, los segmentos adyacentes, que está el uno después del otro, AB sería igual a BC y A'B' sería igual también a B'C'. Bien, veámoslo acá en un ejemplo, ¿verdad? Aquí en un ejemplo podemos ver, ¿sí?, en este ejemplo de aquí, listo, aquí, ¿sí? Aquí yo tengo, ¿sí?, tres rectas paralelas. La recta C, la recta R, la recta S y la recta, aquí falta nombrar la recta N, vamos a nombrarla como N, ¿verdad? R, N y S son paralelas. Así ponemos el símbolo de paralelismo. Déjame hacer un poquito más a la izquierda de la pantalla, esa. Ese sería el símbolo de paralelismo. Sí, se ponen una rayita horizontal y dos verticales. Listo. Eso significa que la recta R y la recta S y N son paralelas. ¿Qué significan paralelas? Que cuando yo mido la distancia entre una y otra, siempre va a ser la misma en cualquier punto de ellas. Y aparte de que nunca se van a cortar. Siempre van a estar como los rieles de un tren, ¿verdad? Que siempre van a ir así y nunca se cortan. Bueno, en los rieles son curvos, pero también hay curvas paralelas, ¿no? En el caso de las rectas también, ¿sí? Y entre la recta N y S también son paralelas, ¿verdad? Listo. Cuando yo tengo esas tres rectas paralelas y las corto con dos secantes, en este caso A y B, ¿sí?, se van a formar segmentos proporcionales. Se van a formar segmentos proporcionales, ¿verdad? Vamos a borrar un poquito aquí. Listo. Bien, yo tengo que el segmento AN es proporcional al segmento CM. Es decir, 9, que vale el segmento AN, es proporcional a 3, como el segmento NB, es decir, X, que le hemos puesto este lado que no conozco, este segmento de aquí, es proporcional a MD, o decir 4, ¿verdad? Miren algo que es importante y hay que aclarar, que cuando yo tomo la proporcionalidad, la tomo del mismo lado que comienzo. Por ejemplo, el lado derecho hacia el lado izquierdo, y en el otro también va a ser del lado derecho al lado izquierdo. No puedo hacer de esta manera, coger del lado derecho a izquierdo, después del izquierdo al derecho. No, es o bien del lado derecho al izquierdo, o bien del lado izquierdo al derecho. Como X es prácticamente una incógnita, es decir, no conozco este segmento de aquí, entonces tomo del lado derecho al lado izquierdo. Es decir, tomo X es proporcional a B, a 4, X es proporcional a 4, vamos a borrar aquí, como, ¿sí?, como 9 es proporcional a 3. Mire que va en el mismo orden, ¿sí? Luego ya se me convierte esto en una ecuación fraccionaria, como vemos aquí, ¿verdad? Ahí. Y luego tengo que despejar X. Simplemente despejar X. Y para hacerlo, multiplico por 4 a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Porque quiero eliminar este 4 que está en el denominador. Al hacer eso, ¿sí?, voy a tener que simplificar aquí y se me eliminan los 4. Me queda X solita, ¿verdad? Del lado izquierdo. Y del lado derecho, puedo simplificar este 9 con el 3. 9 dividido para 3 me da 3. Y me quedaría multiplicar 3 por 4. El producto de 3 por 4 es 12. Ya tengo el valor de este segmento, que es el segmento que me faltaba, el segmento NB o X, 12. Bien, ¿cómo compruebo? ¿Cómo hago la prueba para saber si he calculado bien este valor? Simplemente divido, ¿sí? Divido el segmento proporcional de un lado y del otro, y tiene que darme el mismo valor. O sea, tiene que darme una constante de proporcionalidad, ¿sí?, que sería, en este caso, 12 dividido para 4 me da un tercio. Sí, bueno, 12 dividido para 4 me da 3, ¿verdad? Si yo divido 12 para 4, me debe igual al valor que yo divida 9 para 3. Y efectivamente sí, porque si yo divido 12 para 4 me da 3, y si yo divido 9 para 3 también me da 3. Si lo hago al revés, divido 4 para 12, debe darme igual al otro segmento, que es la otra proporción, que es 3 dividido para 9. Y me doy cuenta que efectivamente 4 dividido para 12, simplifico, saco la cuarta, 1, la cuarta, 3, me queda un tercio. Y si divido 3 para 9, ¿sí?, también me da un tercio, ¿verdad? Entonces he comprobado que
he realizado bien el ejercicio. Entonces, demostramos que existe una proporción, que existe una relación de proporción cuando tengo rectas paralelas que son cortadas por líneas secantes, o viceversa, tengo líneas secantes que son cortadas por rectas paralelas. ¿Correcto? Hacemos un alto a la transmisión de este tutorial para indicarles que en la sección de recursos de la plataforma institucional, la plataforma del colegio, usted va a encontrar un PDF con ejercicios, ¿sí?, que tiene que resolver y ubicarlos en la carpeta de tareas para su futura revisión. Recuerde, sección recursos en la plataforma del colegio, y estaremos tomando una lección oral sobre este tema del criterio de tales y también de semejanza de polígonos. Bendiciones. Bien, entonces, con esto en mente ya podemos realizar un ejercicio, ¿sí?, del taller de su libro. Bien, aquí tenemos este ejercicio. Vamos a borrar un poco de esto porque, bien, es meritorio borrar. Vamos a ir haciendo despacio este ejercicio, ¿verdad? Aquí tenemos, leamos el ejercicio, dice: hallar los lados y los ángulos que faltan, ¿sí?, a cada uno de los siguientes triángulos semejantes. Mire que aquí ya me dan esa buena noticia, que estos triángulos son semejantes, ¿verdad? Cuando me dicen eso, yo ya puedo aplicar el criterio de proporcionalidad, ¿verdad? Inmediatamente yo pienso en el criterio de proporcionalidad, ¿sí? Bien, entonces yo tengo aquí, vamos a borrar esto un ratito, chicos. Bueno, esto dejémoslo para el final. Vamos a, esta parte de aquí la vamos a dejar al final para comprobar de que hicimos bien el ejercicio. Vamos a borrar estos datos de aquí. Listo. Primero, ¿qué nos dice el criterio de semejanza? Nos dice que los lados, que los ángulos correspondientes son iguales o congruentes. Por ejemplo, este es el ángulo de A y tengo acá el ángulo A' van a ser iguales. Es decir, este ángulo va a valer también 24 grados. ¿Ok? Por ahí debemos comenzar. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto? Porque son triángulos semejantes. Si no fuesen semejantes, entonces ya no podría decir yo que los ángulos interiores son iguales. Aquí tengo que este ángulo B' vale 125. Entonces este ángulo B de aquí también va a valer 125 grados. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Recuerden que yo les dije que debíamos tener presente que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180. Entonces, para encontrar el ángulo C o C', que es lo mismo, o sea, vamos a poner ángulo C igual a ángulo C', ¿verdad? Va a ser igual entonces a ¿cuánto? Igual a 180, ¿verdad? Que es la sumatoria total de los ángulos de un triángulo, menos los otros ángulos, menos 125, ¿verdad? Y menos 24. ¿Estamos de acuerdo? Menos 24. Listo. Tengo 180 grados menos 125 menos 24 y eso me da igual a 31 grados. ¿Verdad? 31 grados. Podemos confirmar entonces que está bien calculado sumando los tres ángulos, 125 más 24 y más 31, y debe darme 180, y efectivamente me da 180 grados. Entonces ya encontré los ángulos que faltaban, ¿verdad? Entonces, o el ángulo que faltaba, uno que faltaba, uno que hemos calculado, 31 grados. Puedo poner acá también 31 grados, ¿verdad? ¿Y por qué hago esto? Porque me dice que los triángulos son semejantes. Si no fuesen semejantes, no pudiese poner así. Bien, ahora nos vamos a los lados, porque ya tengo los ángulos interiores. Ahora me toca calcular los lados correspondientes. Bien, ¿qué son lados correspondientes? Veamos. Puedo verlo de varias maneras. Una de ellas es viendo los vértices, ¿verdad? Yo tengo vértice A, B y C. Y acá tengo el vértice A', B', C'. Entonces, es lógico que el lado AB va a ser proporcional al lado A', B'. ¿Sí? Que el lado AC, este, va a ser proporcional al lado A', C'.
Y por último, el lado BC va a ser proporcional a B'C'. Otra forma de verlo es usando los ángulos. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo de 31, el lado opuesto es este,'¿verdad? A'B'. No conozco este lado, es una incógnita para mí. Si no lo conozco, no me dan el valor, tengo que calcular ese valor. El ángulo correspondiente, el lado correspondiente sería el que sea opuesto al de 31 grados acá, es decir, 10. Entonces, de esa manera es más seguro todavía poner, por ejemplo, X, ¿verdad? Empecemos una vez. X es proporcional a 10, ¿verdad? Como, o igual que, como, ¿sí? Por ejemplo, el lado opuesto de 24, 10, ¿sí? Es proporcional a, mire que aquí no tengo este lado, no me conviene usar el ángulo de 24, uso el ángulo de 125. Entonces, voy a borrar aquí. No, me fui por el lado equivocado, pues tengo tiempo todavía para hacerlo, ¿verdad? Listo. El lado opuesto de 125 grados acá es 16. Como 16, ¿verdad? No, pues estoy al revés, chicos. A ver, debo coger en orden, ¿verdad? Si comienzo aquí, X es proporcional a 10, entonces tengo que pensar acá, como 20, que es el lado opuesto de 125 grados, 20 es proporcional a, ¿sí? ¿Cuál sería? 20 es proporcional al lado opuesto acá, que es 16. ¿Sí? Bien, ya tenemos ahí expresada una ecuación fraccionaria. Y para encontrar el valor de X, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 10 aquí y multiplicar por 10 del lado de acá. ¿Ok? Simplifico los 10 y me queda X. Acá puedo también sacar la cuarta, que es 5. La cuarta, que es 4. Después puedo sacar la mitad, que es 2. Y la mitad, que es 5. ¿Verdad? ¿Qué tengo entonces? Viéndolo de este punto de vista, X, me quedaría que X es igual a 5 por 5. Vamos a ponerlo aquí, 5 por 5, ¿verdad? Dividido para 2. Lo que es lo mismo, 25, X igual a 25 sobre 2. Total me da 12.5, ¿verdad? X entonces igual a 12.5. Ya encontré este lado de aquí, X. Ya te encontré este lado de X. Ahora voy a tener que calcular otro lado. Ya vamos a ver. Si yo tengo el lado X, que es 12.5, lo pongo aquí, ¿verdad? Bien. Listo. ¿Qué me faltaría calcular? El lado de aquí, este lado lo vamos a llamar Y para no confundirnos con el otro. Y también se me convierte en este caso en una incógnita, no la conozco, y vamos a calcular el valor de Y. Usamos el criterio de proporcionalidad, ¿sí? El criterio de semejanza, de proporcionalidad. Entonces aquí tengo que darme cuenta, a ver, voy de aquí, ahora tengo que ir del triángulo más pequeño al triángulo más grande. Entonces comienzo. Y, esto es proporcional a 10, porque está en este mismo lado, CB, acá también CB, C'B'. Y es proporcional a 10, vamos a poner aquí, Y es proporcional a 10, ¿verdad? Como, digámosle que este lado AC, 16 es proporcional a 20. 16 es proporcional a 20. ¿Sí? Mire que yo uso la palabra 16, es proporcional a 20 y lo divido, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando digo como, pongo el signo igual. Bien, ahora tengo que eliminar otra vez el 10, ¿verdad? Multiplico de nuevo por 10. Coincidentemente, multiplico por 10. Déjenme revisar. Si tengo este lado es proporcional a este. A ver, BC es proporcional a B'C' y es proporcional a 10. Como 16 es proporcional a 20. Estamos bien. Simplifico los 10 y me quedan
Simplifico los 10 y me queda ¿cuánto? Y. ¿Verdad? Listo. Me quedaría Y. Acá yo puedo eliminar este 0 con este 0 de aquí. Y me queda 16 dividido para 2 y me queda igual a 8. Entonces ya tengo directamente calculado el valor de 8. Automáticamente queda Y igual a 8. Ya encontré ese lado. Ahora sí, ya tengo todos los lados y todos los ángulos. Vamos a borrar de una vez aquí. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a poner 8 acá, ¿verdad? 8. Bien. Listo. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo compruebo de que estos cálculos están bien hechos? Vamos a dividir entonces. Vamos a dividir los lados proporcionales, los lados correspondientes. Vamos a sacar la proporción. Entonces, yo divido este lado, 16 para 20, va a ser igual a 8, ¿sí? 8 para 10, y va a ser igual a 10 para 12.5. Si yo divido así, me va a salir la misma valor que es 0.8. Y 16 dividido para 20, 0.8. 10 dividido para 12.5, 0.8. Y 8 dividido para 10, 0.8. También lo puedo hacer al revés, es decir, voy del grande al pequeño. Divido 20 para 16, 10 para 8 y 12.5 para 10. Entonces, 20 para 16 me da 1.25. 12.5 para 10, 1.25. Y 10 dividido para 8 también me da 1.25. Por todos lados he comprobado que está perfectamente, correctamente hecho el ejercicio. Entonces, moraleja, ¿qué debemos reconocer? ¿Qué debemos considerar? Que cuando nos dicen que son triángulos semejantes o polígonos semejantes, yo ya sé que sus lados correspondientes son proporcionales y que sus ángulos interiores correspondientes son congruentes o iguales. Como vemos aquí, los ángulos A con A' valen lo mismo, C con C' valen lo mismo y B con B' valen lo mismo. ¿Los lados son proporcionales? Sí, ya lo demostramos. El lado AC es proporcional a AC' es proporcional a AC, es decir, 20 es proporcional a 16. Después, el lado B'C' es proporcional al lado BC, 10 es proporcional a 8. Y también vimos el lado A'B' es proporcional a AB, es decir, 12.5 proporcional a 10. ¿Sí? Lo puedo hacer también al revés, igual me da, o sea, al revés no, sino que tomando el otro sentido, de izquierda a derecha, o sea, del triángulo más pequeño al más grande, y me dan lo mismo, el mismo valor de la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de mucho provecho este tutorial y usted lo puede aplicar en realizar los siguientes ejercicios. Adelante con sus estudios, Dios me los bendiga y los guíe siempre. Bendiciones.